Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Un cordial saludo para Luna, para Angie, para Camila, para Dayana. Tengo también aquí conectada a Camila, Dayana, Jennifer, José, Karen, Lida, Nicole, bueno, alguien que está como Samsung, Tatiana, Vanessa. Está entrando, ingresando Sandy, María Nubia y Yerly también. Venga, le damos ingreso. Y Sandy, ok, ya están ingresando, María Nubia también. Perfecto, listo. Entonces, un bendecido día para todos. Vamos a sí, retomar un poquito pues, lo que habíamos revisado en la tutoría anterior, como para a nivel introductorio, pero pues lógicamente lo vamos a hacer de forma muy rápida, ¿sí? Como para entrar nuevamente en materia. Recordemos que estamos en la unidad 2 que es la teoría conjunta. La idea es finalizarla el día de hoy. Va ingresando también Yerly. Y pues habíamos dado la presentación de la unidad, todo eso está en el guión de aprendizaje, habíamos dado las competencias, repasado las competencias, revisado los indicadores de logro de la unidad. Habíamos hablado del concepto de población versus muestra, ¿cierto? Población es el conjunto de todos los elementos posibles con esas características comunes y muestra es un subconjunto como tal, ¿cierto? De todos esos elementos. Hay unos parámetros específicos. Bueno, habíamos definido los conceptos de conjunto, el concepto de conjuntos en varios puntos de vista. ¿Listo? Habíamos dado algunas notaciones, algunas nociones básicas más bien de teoría de conjuntos, que, digamos, se denotan con una letra mayúscula, normalmente ese es el nombre que sea mayúscula, los elementos, las llaves, bueno, separados por coma, pero también habíamos revisado algunas notaciones para designar subconjuntos y que unas negaciones, ¿cierto? De igualdades o de pertenencias como tal de los elementos de un conjunto con respecto a otro, bueno, etcétera, etcétera. Hayamos revisado los tipos de números naturales, enteros, racionales, más en términos, digamos, de los conjuntos, ¿cierto? Y las agrupaciones que tienen uno con respecto a otros, los reales, los complejos. Bueno, aquí veíamos un diagrama de Venn sencillo, pero que nos ilustraba, ¿cierto?, que esos números reales involucran a los otros y a su vez los racionales a los enteros y los enteros a los naturales. Bueno, entonces, y habíamos planteado un taller en tutoría, ¿cierto?, con participación de ustedes, en el que habíamos definido básicamente que cada quien, ¿cierto?, basado en una asignación que hicimos, esa tutoría, para cada uno de esos subtemas, tuviera en cuenta una definición sencilla, la notación, ¿cierto? Pero también un ejemplo aplicado, ¿sí? Entonces habíamos hecho énfasis en esos tres punticos para el taller. Habíamos visto unión de conjuntos, habíamos visto intersección y llegamos hasta diferencia de conjuntos. Entonces, no sé si alguien de los que le había tocado diferencia simétrica conjunto no quiere colaborar, ¿sí? Ahí de forma voluntaria, en qué revisó, ¿cierto? Cómo lo planteó, ¿sí? Y compartirnos la información. Le agradecemos socializar esa información. Ahí hemos terminado, ¿no? Tendríamos que revisar diferencias simétricas en conjuntos, complemento de un conjunto, ¿sí? Ahí va ingresando María Paula, y diagramas de Venn. Para cada uno, pues yo tengo puntos suspensivos, pero lógicamente para cada uno se le asignó un número específico, pues, o un tema específico, no un subtema específico por grupo, pero la idea es, pues, que lo trataran de forma individual. ¿Alguno? ¿Alguien que nos colabore? Por favor, no todos al tiempo, de a uno solo. Bueno, entonces yo voy a tomar acá, basado en una información de un grupo anterior, digamos, el semestre pasado, compañeros de ustedes, yo tengo por aquí, digamos, como para repasar de forma muy ágil los conceptos, ¿sí? Y pues vamos a detallar un poquito en los que no hemos visto, las propiedades o más bien las operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Ok, entonces, recordemos la unión de conjuntos que la hemos revisado. Entonces, la unión de conjuntos,
Sí, ese pues fue presentado por los compañeros de semestres anteriores. Y yo pues simplemente hice la copia pues de esa información. Recordemos que la unión conjunto pues simplemente lo que pretende es eh, tener, ¿cierto? Los elementos tanto de uno como de otro conjunto. Entonces, aquí, este caso, digamos, para los conjuntos A, que es 0, 1, 2, 3, y B, 3, 4 y 5, y C, 1, 2, dice que haya la unión de A a B. A a B, pues tendríamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, yo pongo los elementos, pero pongo los que son comunes, los pongo una sola vez, ¿sí? En mi notación, cuando la notación es en términos. Dice que me escucha muy bajito. Bueno, voy a acercarme aquí, me confirman los demás compañeros si es igual sí, o de pronto es ya un caso específico. Listo. Voy a Profe, acercarme un pero, poco más y voy a hablar un poquito más alto. ¿Listo? Entonces, eh, digamos en este caso A y B, ahí es claramente que A y B tienen un elemento en común, el 3. Cuando ya yo voy a escribir, ¿cierto? El conjunto basado en esta notación o en esta escritura, ¿cierto? En mi llave, ¿cierto? Elemento a elemento, solamente pues pongo una sola vez el 3, ¿sí? Es lo importante ahí. Y cuando hablo de los diagramas de Venn, aquí vamos revisando los diagramas de Venn de una vez. Recuerden que los diagramas de Venn pues son simplemente una representación gráfica de mis conjuntos, donde normalmente utiliza óvalos o círculos y también utiliza rectángulos o cuadrados, ¿cierto? Pero cuando uno va, digamos, graficar los conjuntos, entonces yo tengo los óvalos, ¿sí? Normalmente. ¿Y por qué? Porque el óvalo me permite fácilmente y, digamos, de forma muy práctica, tener esas intersecciones, ¿sí? Esa es la ventaja del oval. En comparación, de pronto, a un círculo, pues que el círculo, lógicamente, yo puedo también tenerla, pero se me acerca más, ¿no? Entonces, normalmente, pues, o u óvalos o círculos, ¿listo? Ahora, mira, aquí está la notación en mayúscula, A y B, y simplemente tengo los elementos de A, ¿cierto? Que no son comunes con B, los elementos de B que no son comunes con A, pero que el que es común lo tengo como intersección. ¿Listo? Ok. Entonces, esa es A unión B. En este caso, A unión C, por ejemplo. Mire que C 1 y 2 está contenido en ¿quién? Está contenido en A. Entonces, pues una forma adecuada sería tenerlo dentro de A. Entonces, por eso A unión C, pues primero que todo, involucraría 0, 1, 2 y 3, 2 y 3 que son comunes, que digo, 1 y 2 que son comunes con C, pues simplemente no lo repito en esta anotación y digamos, en el diagrama de Venn, pues simplemente va a estar dentro, va a estar contenido en A. ¿Listo? Y acá dice que B unión C, mire que B unión C no tienen elementos en común, por lo tanto no deben unirse acá. Simplemente pues la unión sería esos dos, uno, 2, 3, 4 y 5, pero también puedo tenerlos como conjuntos aparte, ¿sí? ¿Sí? O yo podría escribir, si yo los tomo como conjunto aparte B y C, entonces la forma adecuada del diagrama de Venn sería esta. Pero yo también podría poner B unión C, por ejemplo, B, sí, unión C, y podría tener ¿cierto? Un solo diagrama donde tenga todos los elementos, uno 2 3 4 y 5, ¿sí? Pero tendría que tener, el nombre ya no sería B aparte, C aparte, sería B unión C, ¿listo? También podría ser un diagrama de Venn adecuado, pero lo importante es el nombre del conjunto. Eso con respecto a unión, que ese ya lo habíamos revisado, ¿sí? Intersección de conjuntos. Entonces, yo quiero tener los elementos comunes, ¿cierto? Identificar más bien los elementos comunes entre dos conjuntos o entre varios conjuntos, ¿sí? Recuerden que el símbolo es como una n invertida, bueno, una n invertida, no, una u invertida más bien, o una n, pero sin el palito lateral, entonces, sin la línea lateral, entonces una u invertida. Y entonces, pues aquí hay un ejemplo, pues, de colores, ¿cierto? La idea es que realmente se fueran aplicados a nuestro contexto. Ya pues vamos a realizar uno aplicado en Excel. Ese es el ejercicio de hoy. Y entonces tenemos acá, entonces, por ejemplo, los nombres de, en conjunto A tenemos
No, que hay conjunto B y conjunto N. En conjunto B tenemos Luis, Inés, Ana, Beto. En conjunto N, Pedro, Ana y Beto. Entonces ya nos identificamos que Ana y Beto son dos elementos comunes, ¿sí? Y pues simplemente digamos, la intersección o esta escritura, ¿sí? Sería pues simplemente los elementos comunes, sería la intersección. Entonces, Ana y Beto. Pero si yo tengo un diagrama de Venn como este, pues la interpretación o la gráfica sería, tengo que poner los elementos de todas formas que pertenecen a B, pero que no pertenecen a N, y tengo que poner los elementos que pertenecen a N y no a B, pero me interesa es la intersección, que es esta parte. ¿Listo? Que son Ana y Beto. Entonces, ahí me interesan son los elementos comunes. Ya también lo habíamos revisado. Y aquí pues hay una intersección, mira que te podemos tener varios conjuntos y podemos ver la intersección entre ellos. Si yo tengo acá, por ejemplo, un conjunto A, que es elementos de Ana, Sara, María y Michael, un conjunto C, cuyos elementos son Karen, Sara, María, Alejandra, y B, tengo otros elementos, Vanessa, Michael, María y Alejandra, yo puedo tener intersección, ¿cierto? Entre cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, mira aquí me dice A, intersección B, solamente es Michael y María. A, intersección B, aquí está, Michael y María. Mira, si veo entre los dos son estos dos, ¿sí? Pero puedo tener A, intersección C, Sara y María. A, mire acá, intersección C, Sara y María. Entre ellos son estos dos. Pero tengo B intersección C, Alejandro y María. B intersección C, mire, Alejandro y María. Ahora, pero todos tienen en común ¿a quién? A María, ¿cierto? Todos tienen en común a María. Mira, está María acá, que está en la intersección entre los tres. Entonces, cuando son varios conjuntos, pues lógicamente diagramas de Venn son mucho más claros en mostrarme esa intersección entre varios conjuntos, entre uno u otro conjunto y en este caso, entre tres conjuntos. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿qué otro tema tendríamos aquí? Bueno, aquí hay otro ejemplo, te lo revisan. Otro ejemplo tenemos complemento de conjunto. Aquí complemento de conjunto tenemos lo siguiente. Entonces ya tengo que hablar de conjunto universal. Dice que el complemento de un conjunto o conjunto complemento es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Para poder definirlo es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando o de otro conjunto cuál es el conjunto universal, ¿sí? O de otro modo, más bien, cuál es el conjunto universal. Dice que es un conjunto aparte formado, el complemento conjunto, formado por todos los elementos que le hacen falta para ser igual al conjunto principal o conjunto universal. Entonces, ¿qué es el conjunto universal? Pues el conjunto universal es todos los elementos, ¿cierto? Que deben contener un conjunto general, ¿cierto? O podría ser, en términos de población, prácticamente sería el conjunto universal, sería la población, ¿sí? Mientras que un conjunto, pues va a ser un subconjunto de esa población, es decir, una muestra. Aquí en este caso, conjunto universal, pues lo llamamos como U mayúscula, ¿sí? Que es una U completa, mientras que recuerden que la unión, pues es una U como mayúscula, pero más cortica, ¿sí? No es tan altica, entonces hay que diferenciar un poquito con eso. Entonces, U es conjunto universal, no es la unión, es conjunto universal, conformada por los números del 1 hasta el 8. Y si yo tengo A, que está conformado por 1, 3, 4, 7 y 8, entonces A complemento, que se denota de esta manera, el A, ¿cierto? Y el apóstrofe, es decir, la comilla sencilla arriba. La comilla sencilla arriba significa A complemento, ¿sí? ¿Qué es A complemento? Nos está diciendo la definición. Son todos los elementos que le hacen falta al conjunto A para completar los elementos del conjunto, digamos, universal, ¿sí? Ok, listo. Ok. Ahora, entonces, en este caso, si nosotros sabemos que que el A, conjunto A, está conformado por los elementos 1, 3, 4, 7 y 8, entonces el conjunto o el complemento del conjunto A sería 2, 5, 6. Es decir, me hace falta el 2,
que está en contenido universal, me hace falta el 5 y me hace falta el 6. ¿Para qué? Para completar el conjunto universal. Entonces, A complemento sería efectivamente los elementos que le hacen falta a A para completar o para ser igual al conjunto universal. Entonces, si aquí tenemos y una representación gráfica por medio de diagramas de Venn, podría ser esta. Mire que aquí están utilizando el cuadrado, ¿sí? Y normalmente se utiliza cuadrados rectángulos cuando estamos teniendo en cuenta el conjunto universal, ¿sí? Es decir, todos. Eso normalmente es la notación que se tiene en cuenta o la representación que se tiene en cuenta. Entonces, mira que aquí está el conjunto universal que conforma al 6, al 2, al 5, pero también al 1, al 3, al 4, al 7 y al 8, que significa que A está contenido en el conjunto universal. Y en este caso, el A complemento, pues es lo que está por fuera del conjunto A, dentro del conjunto inicial también. ¿Listo? Es una notación o una forma de representación gráfica adecuada sería esa. ¿Listo? ¿Qué otro acá? Aparece aquí otro ejemplo de conjunto universal, ¿sí? Donde tenemos el universal es uno 2 3 4 y 5 y el A es uno 2 3. Lógicamente, que no tiene A, que tiene universal, tendría el 4 y el 5. Entonces, mire, la representación gráfica sería muy similar. Ese sería A y ese sería, que falta aquí, de pronto es A complemento, ¿no? Y faltaría de pronto es A complemento. A ese ejercicio de faltaría es nombrar A complemento. 4 y 5. ¿Listo? Eso es. Ahora, diferencia de conjuntos, que ya lo habíamos revisado. Este fue el último, digamos, subtema que revisamos en la tutoría anterior y un compañero de ustedes, pues, digamos, nos colaboró. O un par de compañeros de ustedes nos colaboraron. Listo, entonces, ¿qué tenemos en diferencia de conjuntos? Recordemos que lo que nos interesa es, primero que todo, ya hemos dicho, ojo, tener en cuenta el orden. Es diferente decir A menos B en este caso que decir B menos A. ¿Por qué? Porque es el conjunto, la diferencia de conjunto es el conjunto de elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. ¿Sí? Es decir, y se representa con el signo menos. Es decir, si yo empiezo con el conjunto A y reviso el conjunto B, los que son comunes los quito, pero del conjunto A. Mientras que estoy hablando de B menos A, identifico primero el conjunto B, reviso cuáles son comunes con A y quito del conjunto B esos que son comunes con A. El orden es importantísimo, ¿sí? Entonces tenemos, aquí nos habla del conjunto universal de 1 hasta 9, ¿listo? Pero me interesa es revisar. Si voy a hacer A menos B, reviso todos los elementos de A. Entonces, y le resto los elementos que son comunes con B. Entonces, si yo reviso B, el común, ahí están tachaditos, común con B sería el 3 y el 5. De tal forma que el, el conjunto A menos B, o la diferencia de conjuntos A menos B, sería solamente, aquí aparece 1, 2, 4 y 6. Mantengo los de A que no son comunes con B. ¿Listo? Ahora, si fuese al contrario, yo reviso primero B. Es decir, voy a revisar ahora B menos A, este acá. ¿Listo? Reviso primero B y de esos de B le quito los que son comunes con A. Entonces, ¿cuáles son comunes? 7 y 5 los tengo acá comunes. Entonces me quedo con los de B que no son comunes con A. Entonces me quedo con 7 8 y 9. Ahí está, 7 8 y 9. ¿Listo? En este caso, una representación gráfica mediante diagramas de Venn. Mira, aquí tengo el conjunto universal, ¿sí? Que seguramente son todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Todos los que tienen, suman A y B sin repetirlos. Entonces tengo acá, el conjunto A es 1, 2, 4, 6, ¿cierto? 3 y 5. El conjunto B es 3, 5, 7, 8 y 9. Ahora, este de aquí, mire que no está seleccionado. ¿Por qué? Porque esa sería la intersección. Entonces sería A intersección B, ¿sí? Que es lo mismo que decir B intersección A. Entonces sí no interesa el orden. Pero por eso no está seleccionado. Aquí lo que me interesa es diferencia simétrica. Mire que me dice que el verdecito es diferencia simétrica. Diferencia simétrica no. Es A menos B, diferencia de conjuntos A menos B. Ya me estoy adelantando porque diferencia simétrica es el siguiente tema, subtema. A menos B, que me está señalando solamente, miren lo que está subrayado en verde.
¿sí? O sombreado en verde, o con achurado en verde. Y lo que me dice B menos A serían estos, que está achurado acá, ¿sí? 7 8 y 9. ¿Listo? Esa es la diferencia, ojo con el orden, es lo importante ahí, ojo con el orden. ¿Listo? Ahora, ¿qué tema sigue acá? Diferencia conjunto. Bueno, ustedes revisan ese. ¿Sí? Lo mismo, de A menos B. En este caso, diferencia entre conjuntos, lo mismo, B A menos B. Y ojo acá, que no está aquí. El otro tema es diferencia simétrica. No lo veo acá. Listo, vamos a utilizar este de acá. Listo. ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? Si yo hablo de diferencia simétrica, ojo, la notación es un triangulito. ¿Sí? Si hablo de diferencia simétrica, la notación es un triangulito. ¿Sí? ¿Y qué significa diferencia simétrica? Mire que si yo hablo de diferencia de conjuntos, sea A menos B o B menos A, el orden es importante. Dimos, revisamos A menos B, entonces revisamos el conjunto A y le quitamos a los elementos que sean comunes con B. Pero si revisamos en la dirección B menos A, ¿cierto? En ese orden, revisamos es B y le quitamos a B los elementos que sean comunes con A. Pero si yo hablo de diferencia simétrica, A diferencia simétrica de B, entonces, como es simétrico, yo tengo que revisar las dos direcciones, ¿sí? Entonces, si hablo de diferencia simétrica, tengo que revisar tanto A menos B como B menos A. Y ese es el resultado. Y ese me conforma los elementos que queden ahí, me conforma la elemento A diferencia simétrica de B. Vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, si yo hablo de diferencia simétrica, pues, que es otro subtema, es así. Tengo que revisar tanto A diferencia B como A diferencia, como B diferencia de A, ¿sí? Las dos direcciones. Entonces, A menos B como B menos A. Si yo reviso A menos B, entonces reviso los elementos de A, 1 2 3 4 5 6 7 le quito los elementos comunes con B, que son 3 y 5 entonces me queda 1 2 4 y 6. Entonces me queda 1 2 4 y 6. ¿Listo? Ahora tengo que revisar la otra dirección, B menos A, porque es simétrico. Entonces reviso B menos A. ¿Qué tengo? Reviso a B, 2 5 7 8 9 le quito los elementos comunes con A, 3 y 5 y me quedan 7 8 7 8 y 9. 7 8 y 9. ¿Listo? Eso es. Si nosotros revisamos, son todos los elementos de A, todos los elementos de B, ciertos diferentes a su intersección, que sería A diferencia simétrica de B. Es decir, en este caso serían todos los achurados en verde y todos los achurados ¿qué? En rojo, ¿cierto? En pocas palabras sería A unión B, ¿cierto? A unión B, que serían todos los de ambos, ¿cierto? Pero menos los de la intersección, ¿sí? Menos A intersección B, eso es, menos los comunes. Eso prácticamente es la diferencia simétrica. Pero pues la forma básica es, tengo que revisar en ambas direcciones, tanto A diferencia o A menos B, como B diferencia de A, ¿sí? Por eso es simétrico. Entonces, en última son todos los elementos de A y de B, pero menos los comunes, ¿sí? Menos los comunes. Eso es lo que me denota A diferencia simétrica de B. ¿Listo? Y ahora entonces, revisemos, que lo que creo que nos faltaría es el diagrama de Venn. Los diagramas de Venn, pues ya los hemos, ¿cierto? Revisado con cada uno de los subtemas o de las operaciones entre conjuntos, pero básicamente dice, un diagrama de Venn usa círculos que se superponen u otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos, para relacionarlos entre ellos o para
gráficamente revisar sus operaciones, ¿cierto? Dice que a menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, que es mucho más sencillo interpretarlo, destacando en qué se parecen y diferencian o se diferencian los elementos, ¿no? O qué se parecen y difieren los elementos, ¿listo? Ahora aquí, por ejemplo, un diagrama ven eh, de varios conjuntos, uno llamado marketing, ingeniería, ¿cierto? Promociones, operaciones, productos, estrategias, ¿sí? Entonces hay una cierta, digamos, intersecciones o hay elementos comunes entre cada uno de los departamentos estos, digamos, de una empresa, ¿cierto? Ok, eso es. Y pues ya nosotros revisamos que el conjunto universal, normalmente cuando hablamos del conjunto universal, pues lo vamos a adicionarle seguramente aquí, en este caso, un rectángulo, en otros casos un cuadrado, ¿sí? Seguramente que hay mayores que incluye todos los elementos posibles de ese conjunto, ¿sí? Y lo denotamos aquí con un. Listo. Perfecto. Eso es. Entonces, eso es lo que queríamos terminar de revisar con respecto al taller. Entonces, ahora sí entremos en materia con respecto a la siguiente, digamos, complementar lo que es la teoría de conjuntos, pero ya haciendo ejercicios aplicados. Entonces, voy a compartir acá inicialmente listo, voy a compartir aquí un libro de Excel. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces, esta es la tutoría 5. Voy a enviar aquí al grupo de WhatsApp, por favor, que estén atentos ahí. Lo ideal que si ustedes están en un computador, abran Excel de una vez, ¿sí? O abran el archivo que les voy a enviar, el libro de Excel que les voy a enviar, para que trabajemos sobre ese. Porque sobre ese que vamos a trabajar los ejemplos aplicados, ¿listo? Un par de ejercicios aquí que traje de mi autoría, entonces vamos a trabajar sobre eso. Pero inicialmente les voy a explicar aquí una formulita que va a ser muy útil para ustedes. A ver, un momentico aquí a ver cuál fue el que envié. Que va a ser muy útil para ustedes. Ahora sí. Que va a ser muy útil para ustedes. Aquí estoy enviando nuevamente el archivo. Listo. Que va a ser muy útil para ustedes en estadística aplicada, que es el segundo semestre, posiblemente nos veamos. En, digamos, en marketing, y sí, estudio de mercados, o también en su trabajo de grado eh, específicamente si optan por la modalidad factibilidad, que es modalidad factibilidad. Entonces voy a abrir yo aquí también el archivo de Excel. Ujú. Le envié inicialmente, para que le envié ahora uno limpio, para que lo hagamos sobre el ejercicio, ¿cierto? Desde cero. Seguramente fue el cambio ahí que borré el archivo y envié otro para trabajarlo desde cero. ¿Listo? Es más eso. Entonces, si alcanzaban a descargar la primera versión del archivo, pues más bien básense sobre la segunda versión. El primero igual yo voy a compartir, ¿no? Al final lo voy a compartir para que tengamos pues todo el ejercicio completo, sobre todo en los diagramas de Venn, que están las figuras y ustedes pueden apoyarse en esas figuras pues para que no perdamos tanto tiempo en hacerlo, ¿cierto? Porque lógicamente ese tipo, insertar un óvalo, o insertar un cuadro, o ponerle el nombre, eso se demora más, ¿sí? Es más como eso. Pero bueno, si alcanzaron a descargar la primera versión del archivo, por favor, pues básense en la segunda, ¿sí? Ténganlo ahí en la primera, pero básense en la segunda, ¿listo? Ok. Entonces, mire, aquí quiero explicar algo muy sencillo que va a ser incluso un elemento aquí, lo vamos a retomar en el siguiente tema, ¿sí? En la siguiente unidad. Y es lo siguiente. Esta es una fórmula de estimación de muestras, ¿cierto? Recuerden que nosotros dijimos, y voy a basarme aquí eh, en la primera diapositiva de la tutoría 4 y ya les comparto para recordar aquí un concepto. Y entonces nosotros tenemos acá lo siguiente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de conjuntos, entonces digamos, la aproximación que vamos a tener en marketing, estadística, en, en nuestros temas, digamos, en nuestra idea de negocio ya en la modalidad factibilidad, por ejemplo, o haciendo una encuesta, va a ser esta, ¿cierto? Donde nosotros seguramente vamos a referirnos a una población.
una población que va a estar enmarcada en unas características, es decir, va a tener una característica común. Me refiero, voy a estudiar una población, ¿por qué? Bueno, porque mi idea es un restaurante en Barbosa, ¿cierto? Entonces yo he revisado bajo la información secundaria, esa información que han generado otros empresas del sector de restaurantes, sean de alimentos, específicamente restaurantes en Barbosa. Entonces, oiga, que la población a la que normalmente, o la población que normalmente llega, ¿cierto? A ese tipo de restaurantes de mi perfil, bueno, se llama el tipo de restaurante que es comida mediterránea, comida rápida, comida ejecutiva, fusión de tropical con otra cosa, bueno, de ese tipo de restaurantes, oiga, es de Barbosa, ¿sí? Población, digamos, residente en Barbosa, entre 18 y 50 años. ¿Listo? Entonces yo cierro ahí la población a mi población objetivo. Pero yo no puedo asegurar que yo pueda llegar a preguntarle algo, por ejemplo, o a consultarle algo a todos y cada uno de los integrantes o de los elementos de ese conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Los residentes en Barbosa entre 18 y 50 años. ¿Por qué? Pues primero que todo, pues podría ser una convocatoria, pero seguramente todos nos van a responder a la encuesta. Algunos de pronto salió de viaje ese fin de semana, lo que sea. Bueno, que puede ser virtual, pero bueno, todos no me contestaron, todos no me respondieron esa pregunta y es muy difícil llegar a todos. Pero yo sí puedo llegar a una muestra de esa población, de todos esos elementos, que es un subconjunto, ¿cierto? Ya lo veamos. Entonces, puede ser el conjunto acá, todos los elementos, que sería un conjunto universal, todos los elementos de esa población. ¿Cuál? Residentes de Barbosa entre 18 y 50 años. Ese es todo mi conjunto, es decir, todo mi conjunto universal, es toda la población. No puedo llegar a todos ellos, pero yo sí puedo llegar a un subconjunto. ¿Cuánto? La pregunta es ¿cuántos? 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300. Realmente no es uno responder de esa manera, sino basado en una información o un concepto técnico, ¿sí? Como lo es efectivamente esta fórmula, que es la que le estoy presentando acá. Esa fórmula la van a utilizar ustedes en estadística aplicada, que es el segundo semestre. Si nos vemos, la vamos a utilizar. eh, bueno, con el tutor también que, que esté disponible allá y pues que le asignen la asignatura, pues lógicamente también con él lo verán, porque eso está en la contenido de la asignatura. Eh, pero también lo van a revisar en marketing y también lo van a utilizar cuando hagan cualquier encuesta. Utilícenlo cuando hagan cualquier encuesta, hemos dicho, ¿sí? Por favor. ¿Por qué? Porque la estimación de ese tamaño de la muestra, ¿qué significa? De ese número de residentes de Barbosa entre 18 y 50 años a los que yo puedo llegar, pero técnicamente basado en unos criterios estadísticos, es con esa fórmula. Ya les voy a compartir nuevamente aquí la fórmula, ¿sí? Que la tienen ustedes ya descargada ya en sus computadores o en sus dispositivos. ¿Listo? Entonces, mire, esta es una formulita que es esta, simplemente. Vamos a revisar aquí un poco los elementos de la fórmula, de forma muy sencilla. Mire, dice N. ¿Qué es N? N es el tamaño de la muestra, es decir, el número de elementos, si estamos hablando del caso de los residentes en Barbosa entre 18 y 50 años, es el número de personas con esas características, hombres y mujeres entre 18 y 50 años residentes en Barbosa, a los cuales yo mínimo tengo que aplicar en la encuesta. ¿Sí? Es decir, ya estoy en últimas eh, despejando la duda de cuántos, 10, 20, 50, 100, 200, no, hay un número. Listo, vamos a asumir lo siguiente. ¿Qué población tendrá Barbosa? ¿Quién me colabora en términos generales? ¿Cuál es la población total de Barbosa? ¿Cuál es la población total? ¿Quién me podría colaborar? Un número Pues que grueso, en el 2018 estábamos en 31.050, pero ahorita a esta fecha no sé. urbano y rural, total, ¿sí?
33.149. ¿Cuánto? 33.149. Ok, 33.149. ¿Listo? Ok, listo. Hablemos del orden de 33.000. Está bien, ¿listo? Pero si yo hablo, estamos hablando urbano y rural, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ok, gracias. Si yo hablo de 33.000, ¿sí? Estoy hablando, lógicamente, de todas las edades. Estoy hablando entre, lógicamente, los infantes registrados hasta, pues, sí, los de la tercera edad, ¿no? Digamos, las personas mayores. Entonces, yo estoy hablando aquí, oiga, como estoy cerrando mi población objetivo, estoy hablando entre 18 hombres y mujeres entre 18 y 50 años, residentes en Barbosa. Perfecto. Ahora, ¿qué tendría que tener yo? Pues tendría que consultar el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, pues revisar el censo más reciente, ¿sí? Ojalá pues proyectarlo a 2024 podría ser una opción, pero si no, pues el más reciente, el más reciente. Y el DANE también tiene unas herramientas estadísticas sencillas basadas en hojas de cálculo, donde yo puedo ponerle edad mínima 18, edad máxima 50, y él me arroja para Barbosa, dentro de esos 33.000 habitantes, cuántos cumplen con esa característica, ¿sí? Hombre y mujer entre 18 y 50 años. Me pregunta si casco urbano, casco rural, yo puedo poner las dos o una sola, ¿sí? Eso es. O zona urbana, casco urbano o zona rural, que digo. Entonces digo, vamos a asumir que esos 33.000, ¿cuánto creen? Sí, obviamente, pues eso toca tener un dato preciso, pero por aquí es el ejercicio académico. Digamos que esos 33.000, voy a ponerle 18.000. Digamos que 18.000 cumplan la condición de ser hombre o mujer residente en Barbosa entre 18 y 50 años, incluyendo casco urbano y zona rural, digamos. ¿Listo? Ahora, entonces, N mayúscula, ¿qué sería? N mayúscula es la población, en este caso el conjunto universal, que nosotros, a los cuales queremos llegar, pero pues no podemos llegar a todos, ¿sí? Entonces, N mayúscula es tamaño de la población. Ahora, dice, mire que hay un valor ahí que se llama K, que en algunas referencias sale como K, en otras referencias sale como Z, pero es el mismo valor. Entonces, por eso, para que no se confundieran, para que no se confundieran, yo les pongo, para que no se confundan, yo les pongo, los dos, ¿sí? K o Z. Es decir, en alguna referencia le aparece como K, en alguna referencia Z, es el mismo valor. ¿Listo? Eso se llama constante que depende del nivel de confianza asignado. Entonces, mira que aquí abajo hay una tablita. Aquí abajo una tablita, ¿cierto? Y en esa tablita, en esa tablita tenemos nosotros una asignación del valor Z o valor K, que es lo mismo, ¿sí? Entre 1.15 y 2,58, un valor específico, 1.15, 1.25, 1.44, 1.65, tanto. Pero miren que está asignado de acuerdo a un nivel de confianza, ¿sí? Ahora que veamos la siguiente unidad, vamos a retomar un poquito esto, vamos a revisar el nivel de confianza o el grado de certidumbre, es eso también, ¿sí? ¿Sí? Si yo tengo un nivel de confianza del 75%, pues tengo un nivel de incertidumbre restante del 25%, ¿sí? Para completar el 100%. Pero bueno, aquí hablamos como nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza le tengo yo o qué tanta confianza quiero tener más bien de los resultados que obtenga basado en esa muestra? ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta toda la población. Toda la población son 18.000. Si yo quiero tener un nivel por lo menos de un 99%, casi 100%. ¿Y por qué digo casi 100? Porque es que nunca, o sea, la incertidumbre siempre, nunca va a ser cero, ¿sí? Es decir, la certidumbre nunca va a ser 100%, o la confianza en términos estadísticos nunca va a ser 100%, ¿sí? Siempre va a haber algo que se me escapa. Entonces, a pesar de que yo llegue a casi la totalidad de los 18.000 habitantes, ¿cierto? Por lo menos una pregunta, ¿sí? Yo no voy a tener el nivel de confianza 100%, voy a tener nivel de confianza 99.5, no, 99 algo, ¿sí? Pero siempre va a haber una incertidumbre. Ahora, eso es lo que está preguntando acá.
¿Qué tanto quiero tener de confianza entre qué? Entre que los resultados, digamos, de esa población, de esa muestra, ¿sí? Representen exactamente la respuesta de esa población. Entonces, eso se basa aquí. Entonces, lo siguiente, un nivel de confianza aceptable es un nivel de confianza del 90%, 80 hacia arriba, pero bueno es 95 ya es un nivel de confianza bastante bueno, ¿sí? Lógicamente 97,5 y 99 normalmente no se tienen en cuenta tanto. ¿Por qué? Porque eso, ya ahorita lo verán, que prácticamente son demasiadas encuestas. Prácticamente, pues, es llegar a casi la mayoría de la población. Ahorita lo revisamos. ¿Listo? Pero lo importante acá es que cada nivel de confianza se le asigna un valor de Z o de K, ¿sí? Entonces, un criterio. Yo estoy colaborando con trabajos de grado uno y trabajos de grado 2, ¿sí? Que son, digamos, como las dos asignaturas finales, noveno y décimo semestre, de los trabajos de grado, pero a mí me han asignado para modalidad factibilidad, ¿sí? Em, y previamente, pues esas tienen investigación, tienen dos asignaturas de esa línea de, digamos, de trabajo de grado, ¿no? Una, pues, se obtiene como producto el tema del tema, ¿cómo es el plan de trabajo de grado? Y en el anterior se tiene en cuenta el tema del trabajo de grado, ¿sí? Entonces, una se llama eh, plan de investigación empresarial, la otra se llama investigación empresarial. Bueno, ahí tienen sus nombres respecto a el trabajo de grado como tal, ¿listo? Ahora, eh, para la modalidad factibilidad, la universidad tiene muy bien estipulado ese formato que hay que elaborar o hay que desarrollar más bien para la idea de negocio, que ya pues la persona previamente tiene en su tema, en séptimo semestre, que define su tema muy bien estructurado. En noveno, que digo, en octavo define su plan de trabajo de grado. En, en, en noveno define ya su trabajo de grado documentado y hace su encuesta ya bajo el criterio que es, este criterio de tamaño de muestra. ¿Por qué? Porque en octavo lo realizó como una piloto. ¿Qué es la piloto? El 10% del valor que me dé como, yo llego solamente, aplico una encuesta piloto como una de prueba, que solamente es el 10% del valor del, digamos, del tamaño de la muestra que me dio. Entonces, si digamos fuese aquí 100, 149, 150, entonces tengo que aplicar 14,9, es decir, 15 encuestas, pero todavía pues eso es sencillo, ¿sí? Entonces eso lo hago normalmente en octavo. En noveno sí debo aplicar la que es. Y en décimo, pues lógicamente debo ajustar bien ese documento, se llama trabajo de grado, eh, ajustar las recomendaciones que me dieron y sustentar, ¿listo? Pero bueno, en ese proceso usted tiene que utilizar esta formulita. Y entonces, ¿a qué voy? Que digamos, un criterio basado en esta un criterio basado en esta tabla y basado en las recomendaciones que da la universidad en esa modalidad factibilidad, es 95% de nivel de confianza, ¿sí? Entonces, para que no, un 95% de nivel de confianza es un nivel de confianza muy bueno, o sea, bueno, ¿sí? Y normalmente las encuestas que ustedes ven por televisión se basan de 90 hacia arriba, 95. Pero ¿qué pasa? En la medida que yo aumento ese valor, ¿cierto? O ese factor, pues lógicamente aumenta el número de encuestas o el tamaño de la muestra al que debo llegar, ¿sí? El número, en este caso, pues para la población el supuesto, pues, de la población de Barbosa, tenía que llegar a más eh, residentes de Barbosa entre 18 y 50 años para acercarme a esto. Vamos a hacer el ejercicio. Pongámosle, por ejemplo, 2,24, ¿cierto? Que es un nivel de confianza del 97,5%. Voy a ponerle acá, 2,24. Mire, pasa de 149, me pasa a 194. Pero voy a hacer, bueno, ya sé por qué. Voy a hacer, oiga, quiero un 99%. ¿Qué es un 99% de nivel de confianza? Es que basado en el número de encuestas que voy a realizar yo, que es un subconjunto, oiga, puedo acercarme con un nivel de confianza del 99% a lo que vaya a responder toda la población.
¿cierto? Que no tengo la respuesta, pero eso se basa. Voy a ponerle 2,58. 2,58. Me está dando 257. Lo que pasa es que hay otro factor que ahorita revisamos. Vamos a dejarlo ahí, en 2,58, ¿sí? Mire que lo que me interesa es que vayan viendo que va aumentando el número de encuestas, pero de todas formas sigue siendo relativamente bajo en comparación a 18.000. Pero ya les digo por qué. ¿Listo? Seguimos. Entonces, mire, ese valor Z o K se asigna de acuerdo al nivel de confianza. Dijimos que el criterio de la universidad para modalidad de factibilidad es 95%. ¿Listo? Ok, pero dejémoslo ahí por el momento, tratando de acercarnos a un 99%. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué más sigue? Sigue por acá un P, probabilidad de éxito. Vamos a revisar en la siguiente unidad como introducción a la probabilidad, porque vamos a revisar es conteo, permutaciones, bueno, teoría de conteo, permutaciones y combinaciones, pero eso está basado también en probabilidad. Entonces vamos a hacer una inducción a la probabilidad. Probabilidad es un tema también de estadística aplicada en el segundo semestre, en el cual ustedes van a ver la base de probabilidad, seguramente la vamos a recordar, pero también van a ver las técnicas o los métodos para asignar probabilidad, ¿sí? A diferencia acá, simplemente vamos a ver la introducción a la probabilidad y entramos de una vez a conteo, permutaciones y combinaciones. Entonces, pero en la siguiente tutoría vamos a revisar esto. El P, ¿qué es P? Es la probabilidad de éxito. Entonces se dice que la probabilidad pues se mide entre 0 y 1, es una medida de, digamos, del nivel de confianza o es una medida de la incertidumbre, ¿cierto? Que me genera unas ciertas preguntas. eh, entonces, entonces yo necesito de alguna forma asignarle un valor o una medida. Y esa medida está entre 0 y 1. ¿Qué significa 0? Si yo lo multiplico por 100 será un 0%. Y si uno, el otro extremo, lo multiplico por 1, por 100 que digo, sería un 100%. Entonces es como decir, oiga, hay una probabilidad de 0% o de 100%. Pero normalmente la probabilidad va a tomar datos intermedios. O 0,2 que va a significar un 20%, o 0,7 que va a significar un 70%. Entonces, la medida que yo tenga por encima valor de 0,5, o tengo más probabilidad de que ocurra eso, a si tengo valores menores a 0,5, porque tengo menos probabilidad que ocurra eso, ¿sí? Es eso. Lo importante es que aquí habla de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Normalmente uno deja 0,5 y 0,5, es decir, mantiene la misma probabilidad de éxito, que es decir, un 50%, ¿sí? A la misma probabilidad de fracaso, que es la diferencia entre 1, que es el máximo de probabilidad, menos P, que es la probabilidad de éxito, ¿sí? Es decir, el restante, pues, es la probabilidad de fracaso. Pero entre los dos debe sumarme 1. Normalmente uno deja 0,5, 0,5. Es decir, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos dejando la misma probabilidad para éxito y para fracaso. Es decir, estamos manteniendo un punto intermedio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ahora, pero ¿qué pasaría si yo quisiera tener más, si yo tengo la seguridad de que ahí va a haber más probabilidad de éxito que de fracaso? Entonces yo podría poner acá 0,7, por ejemplo, y la probabilidad de fracaso sería 0,3 para que me sume 1, ¿no? Aquí debe ser 0,3. Entonces, ¿sí? Entonces va cambiando con respecto a, ¿sí ves? Mire que si tenía 0,5, 0,5, es decir, como algo, digamos, una posición como intermedia, ¿sí? Este, digamos, me das 257. Pero si yo tengo una posición pues, un poco más optimista, me da menos. ¿Por qué? Porque estoy siendo más optimista. O si yo tengo una posición más pesimista, ¿qué sería más pesimista? Que le diera más probabilidad de fracaso, ¿sí? No sé, no voy a aplicar una encuesta que va a estar distribuida geográficamente, sino algo muy, muy específico en un lugar, entonces me faltaría, entonces yo puedo ser pesimista, yo podría ser 0,8 en pesimismo acá y 0,2 en optimismo, ¿no? Que sería probabilidad de fracaso y probabilidad de éxito. Entonces, empieza a generarme también, ¿cierto? Como una diferencia, digamos, de datos. ¿Listo? Ok. Mm, pero normalmente uno maneja, ¿cierto? O 50-50 o es más optimista, es decir, le da un poquito más de probabilidad de éxito al fracaso, que el fracaso, ¿cierto? Ok. Pero bueno, ahí normalmente maneja 0,5 y 0,5. Ahora viene el último dato. Mire que el último elemento o el último criterio se llama E, que es el límite aceptable del error muestral. ¿Listo? Si yo tengo, ahora, normalmente la universidad que dice, tenga un límite aceptable de error muestral entre, estoy hablando para modalidad de factibilidad, 0,05 y 0,08.
que eso significa, si lo multiplico por 100, un 5% a un 8%. ¿Qué pasa si le doy un 5%? Te voy a darle, aquí tengo que ingresarlo con decimales siempre, 0,05. Si le pongo un 0,05, estoy teniendo acá, mire que me aumenta, ¿sí? Me aumenta. ¿Qué significa? Que si yo le tengo un 5% que voy a tener presente, oiga, que puedo alejarme, voy a permitirme, pues, mire que es un límite aceptable de error muestral. Entonces, voy a permitirme que mi encuesta o las preguntas que le voy a realizar a mi subconjunto, es decir, a esos 642 eh, residentes de Barbosa entre 18 y 50 años, tenga un error, ¿cierto? O se alejen alrededor de un 5%, máximo un 5%, con lo que pueda responder el total de, asumamos que son los 18.000, de los 18.000 residentes de Barbosa entre 18 y 50 años, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo no sé las respuestas de toda la población, pero pues eso es lo que estoy tratando de involucrar en la fórmula. Voy a permitirme un 5% de alejarme máximo, alejarme de lo que podía responder todos los 18.000 a lo que me pueda responder los 642, ¿sí? Un ejemplo, si una de las preguntas tratando de perfilar a los posibles clientes, ¿no? Que serían los residentes en Barbosa entre 18 y 50 años, fuese su edad. Entonces, yo le puedo preguntar a ellos la edad. Bueno, normalmente, ustedes saben que a las mujeres, pues no, normalmente, sobre todo a las mujeres, ¿no? No se le pregunta la edad. ¿Qué edad tienen? 50, 48. Sobre todo cuando hay cierta edad hacia adelante, pues no le gusta mucho cumplir años, ¿no? Por lo menos sumarles años a la vida. Pero bueno, eso es experiencia también. Pero entonces por eso normalmente ese tipo de preguntas se realizan es por intervalos. En los siguientes intervalos, su edad se ubica entre, ¿qué edad? Entonces uno pone intervalos de 10 años, de 5 años, ¿verdad? Entonces, digamos que fuese una pregunta de esas. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, que si la población, vamos a poner aquí, digamos, hablando entre 18 y, eh, y 50 años, vamos a asumir que fuese el promedio, que estamos hablando aquí, 34. Vamos a asumir que la población entre 18 ahora no solamente de promedio entre los extremos, ¿no? Pero por tener una referencia, digamos que la población, si yo pudiese em, llegar a los 18.000 habitantes, bueno, residentes de Barbosa entre 18 y 50 años, y me respondieran y obtuviera el promedio, porque es un criterio, es un parámetro poblacional, entonces el promedio me diera, pongámosle, 40 años, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo me voy a permitir que si hago la encuesta a 642 residentes entre Socorro, en Barbosa, que digo, entre 18 y 50 años, voy a permitirme que podría tener errores, ¿cierto? Aceptables máximos de cuál? De máximo 5% por encima, te voy a poner acá, esto por 5%, esto por 5% que digo, ¿sí? Voy a poner acá lo mismo, esto por 5%, pero entonces, 5% al final, entonces voy a poner los mismos 40 y por acá lo voy a poner más y por acá voy a ponerle los mismos 40, pero voy a restarle el 5%. ¿Qué significa? Que es muy probable, es decir, el límite máximo que me puedo permitir cuando obtenga los resultados de los 642 encuestados, en ese caso específico de la edad, es posible que me dé entre 38 y 42 años, máximo. Es decir, me puede dar 39, me puede dar 38, me puede dar 41, me puede dar 42. Pero lo que voy a permitirme es no salirme de ese 5%, ¿cierto? Máximo de error muestral, ¿sí? Eso es. Cuando yo obtenga el promedio de la población, eso se llama parámetro poblacional. Pero cuando yo tenga ese mismo promedio de la muestra, eso se llama estadístico muestral. ¿Sí? Simplemente cambia el nombre, pero es la misma media, el mismo promedio. Lo que pasa es que eso es lo que significa ese límite aceptable. ¿Que pongo el 8%? Pues mire, si pongo el 8% acá, pues nada más me exige, pues usted, basado en un 95% de nivel, mentira, basado en un 99% de nivel de confianza, ¿sí?
y con el 8% de límite aceptable de error muestral, nada más tiene que entrevistar a 257 de esos 18.000, ¿sí? Normalmente esos 257 deben cumplir la condición de estar residente en Barbosa, pero y que tenga entre 18 y 50 años. ¿Qué significa? Que cuando yo ponga mi enunciado de encuesta, yo voy a poner, le agradezco, dije, este es un ejercicio académico basado para un estudio de factibilidad digamos, del programa de gestión empresarial de la UIS, ¿cierto? Sede Barbosa. Agradezco su licenciamiento, se demora 10 minutos, 5 minutos. Por favor, si usted cumple con las siguientes características, diligencia la encuesta, de lo contrario, le agradezco no hacerlo. ¿Sí? Es decir, entre 18 y 50 años. ¿Por qué? Porque si me, si me, digamos, diligencia la encuesta a alguien de 16 años, pues me está generando ruido en la encuesta, ¿sí? Entonces uno pone esos enunciados. Ahora, esos 257 yo los encuesto, pero si yo digo un 8% de límite de error, entonces me estoy permitiendo acá un 8%. Entre lo que yo supongo que podría responder toda la población, pero todavía realmente no sé datos, yo estoy poniendo aquí un supuesto, y lo que yo obtenga. Entonces, ¿qué pasaría? Que seguramente el máximo que puedo tener es un 8%, hace alejarme tanto por encima como por debajo de el valor esperaría yo que respondiera o el parámetro que respondiera la población, ¿sí? Entonces, a mí me podría dar 36.9 o 37, me podría dar 43, ¿sí? 41, bueno, se me amplía el rango, ¿sí? Es lo que quiero, es como explicarles algo, ¿listo? Oiga, pero mire, si uno quisiera ser estricto y yo quisiera, oiga, no, yo quiero un 99% de nivel de confianza. Es decir, quiero acercarme lo más que pueda. Entonces, 2.58 que ya está acá. Y quiero ahora, no quiero ni el 5% que me exige la universidad como máximo, ¿sí? Como límite máximo, digamos, con el valor menor del límite máximo. No, yo quiero un 1%. ¿Cuánto me da eso? Claro, eso me da ya 8.648, ¿sí? Encuestas de las 18.000. No, yo quiero ser quiero el 0.1%, es decir, el 0.001. Pues lógicamente eso me está dando ya prácticamente de los 18.000. Ella quiero ser, me requiere esto con parámetros técnicos una estimación de una muestra a la cual yo puedo llegar y estoy soportando, es decir, tomo decisiones basado en criterios técnicos. Lo normal que es, lo normal es, la universidad exige un 95% de nivel de confianza, entonces miremos acá, estoy hablando de 1,96, entonces voy a quitar este y voy a poner 1,96. ¿Listo? Y lo otro que dice es, puede manejar entre un 5 y un 8%, es decir, un 3.05 y 0.08. Entonces, yo podría manejar 0.05. ¿Qué le digo a mis estudiantes cuando estamos en trabajo de grado 1 o trabajo de grado 2? Les digo, bueno, la meta sería el 5%. Si mire que si yo pongo 5% o 0.05, para este caso específico tendría que levantar 377 encuestas. ¿Eso es fácil? Uno lo ve fácil, no es fácil. Le digo, no es fácil. ¿Sí? Por eso el mensaje que les doy hoy es, oiga, cuando llegue una encuesta a ustedes, a sus redes, a sus medios, a su celular, o primero que todo, pues lógico, verifiquen la procedencia de esa encuesta, ¿no? Que no sea, pues lógicamente, para obtener información y para algún tipo de delito, ¿no? O sea, digamos, verifiquen eso. Pero una vez verificado, oiga, colaboren con la encuesta, porque el día de mañana ustedes van a solicitar el favor que les evidencie la encuesta y créanme que no es fácil obtener 337 encuestas. Uno piensa que sí, no, hay un par de meses y todavía, o sea, al comienzo empieza a sumar 10, 30, 50, 100, 150, 200, pum, se están con 200 y ahí suben 5 y por ahí otros 15 días otros 5. Entonces, ese favor, pues hoy en día hacemos el favor, el día de mañana nos hacen el favor a nosotros. Entonces, pero es que la universidad le permitiría, para este caso específico, hacerlo entre un 5% y un 8%. Mire que baja bastante, de pasar de 337 encuestas, no es fácil, a al 8%, que serían 149.
Pero si nosotros pudimos cumplir el 5%, queda mejor presentado el proyecto, ¿sí? Queda mejor respaldado la decisión. Quedan los datos seguramente son más sólidos, ¿sí? Los resultados son más sólidos. ¿Por qué? Porque estoy encuestando a más personas, ¿sí? Eso es. Pero bueno, la universidad me permite. Entonces yo lo que digo es, el mensaje mío es cuando estamos en trabajo de grado es, bueno, muchachos, vamos a, ojalá el objetivo sea el 5% y lo logremos. Pero en tal caso que ya nos cogió el tiempo, que ya no pudimos, que ya se nos estancó, que ya, listo, miramos otras alternativas y lo mismo. Bueno, la segunda opción sería otra alternativa, ¿no? No solamente encuestas virtuales, sino también presenciales en algunos puntos distribuidos geográficamente en la ciudad, pues, de aplicación de la encuesta. Pero bueno, en determinado caso, pues podemos movernos entre el 5 y el 8. ¿Listo? Entonces, uno se va alejando progresivamente. Entonces, listo, no el 6. Listo, logramos 263 o el 7. ¿Sí? Eso es. Pero bueno, ahí está la herramienta. Esa la van a utilizar ustedes y mira que es un criterio técnico para pasar de población a un tamaño de muestra. No solamente estamos hablando de población, no solamente estamos hablando de personas, también estamos hablando también de datos, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces esa la vamos a retomar la siguiente unidad para unos puntos específicos, pero ahí la tiene. ¿Sí? Ahora eh, voy a pasar a lo siguiente, voy a pasar a la presentación donde tengo los ejercicios. Y ahí sí nuevamente voy a pasar a Excel para hacer los ejercicios y para recordar algunas funciones que nos van a permitir desarrollar de forma mucho más sencilla y ágil el ejercicio. Entonces, un momentico, voy a que se me fue la presentación ahora. Nuevamente llegando a la carpeta. Y pre 2024-2, matemática, ¿qué? Matemática aplicada a Barbosa, listo. Ok, entonces voy a proyectar ahora lo que son los ejercicios, un par de ejercicios. Lo más probable es que alcancemos a hacer el primero, damos algunas nociones para que puedan hacer el segundo y lo revisamos la siguiente tutoría, ¿sí? Eso es también para que ustedes tengan la inquietud, digamos, de consultar Excel y familiarizarse con Excel, ¿no? Los que están familiarizados, pues lógicamente puede que ya esto lo sepan, y pues, o pues pronto algo aprendemos algo nuevo, ¿listo? Ok, entonces, aquí hay un ejemplo, primer ejemplo aplicado, primer ejercicio aplicado. Dice acá, una empresa tiene una nómina de colaboradores, ¿sí? ¿De cuántos colaboradores? Dice acá, de 163 colaboradores. El área de recursos humanos tiene registrada la información obtenida a través de una encuesta aplicada. Entonces, ¿dónde la tiene registrada? En una hoja de cálculo de Excel adjunta, que es la misma archivo que les envié yo. ¿Sí? Simplemente, pues es la siguiente hojita. Ya ahorita la revisamos. Pero lo que aquí nos dice es que esa hoja de cálculo, donde tiene eh, registrada la información obtenida de la encuesta, hacía referencia a una pregunta específica que era: ¿cuál es el medio de transporte usado frecuentemente o cuál es el medio de transporte usado frecuentemente por cada uno de ustedes? Los colaboradores les preguntó a los 163 colaboradores. Entonces, y había unas opciones específicamente, es decir, era una pregunta de selección múltiple, única respuesta. Y las respuestas posibles eran o carro particular, o moto particular, o transporte público. ¿Qué significa? Que la persona que tuviese carro particular, pero prefería dejar el carro parqueado y muy de vez en cuando iba al trabajo en carro particular y más bien prefería utilizar el transporte público, pues para esa persona su transporte frecuente, a pesar de que tenga carro particular, pues va a ser transporte público, ¿sí? Pues con que mayor frecuencia utiliza esa, digamos, ese medio de transporte, ¿listo? O sea, eso es lo que vamos a encontrar en la hoja de cálculo. Pero miren las preguntas que hay acá. Primero, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular? Primero, ¿qué me está preguntando? El subconjunto de lo que se transportan en carro particular. B, ¿cuántos colaboradores se transportan en moto particular? Entonces me está preguntando el conjunto de los colaboradores, que es su conjunto pues, del total, que se transportan en moto particular. ¿Cuál es el conjunto universal? Pues serían todos las respuestas de las 163 colaboradores. ¿Listo? C, ¿cuántos colaboradores usan el transporte público? Es decir, cada uno de los conjuntos, carro particular, moto particular y transporte público. Es decir, cada uno de los elementos de esos tres conjuntos. Eso es lo que me está preguntando inicialmente. Después de que me pregunta, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular?
¿cierto? O en una o en otro, que es muy diferente a preguntar y, que el y de pronto sí ya lo involucro con que tienen que cumplir las dos. Aquí es, se transportan en carro particular o en moto particular, ¿listo? Eso es. ¿Listo? Ese es el primer, entonces vamos a pasar ahorita a Excel. Y yo voy recordando pues las preguntas, pero la idea es como aprovechar Excel para, para desarrollar esto pues de forma mucho más sencilla y ya aprendemos un par de, digamos, como de funciones que nos permiten desarrollar esto pues de forma mucho más ágil. ¿Sí? Entonces voy aquí nuevamente a compartir Excel. El que les envié, el mismo que les envié, ¿listo? Bueno, entonces tenemos acá, vamos a pasar a la siguiente hoja, que es la que dice ejercicio 1 ejercicio 1 ¿listo? Como la primera parte. Y ahorita les digo cuál es la diferencia con el ejercicio guión 1 2, ¿listo? Guión bajo 2. Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces lo que nos decía, ¿no? 163 colaboradores, mira aquí está, colaborador 1 sub 2 en vez de tener los nombres, simplemente los enumeraron, ¿cierto? Colaborador 1 hasta el colaborador sub n, que significa colaborador 163, ¿listo? Eso es. Ahora, ¿qué tenemos acá? Pues mire que esa área me dice que el área de recursos humanos, pues tabuló la respuesta que le dieron cada uno de sus colaboradores. Y la única respuesta, ¿no? Porque recuerden que es selección múltiple, única respuesta. Entonces, el colaborador uno le seleccionó transporte público como su medio de transporte frecuente. El colaborador 2 lo mismo, en este caso carro particular, una sola vez. Colaborador 3 moto particular y así sucesivamente. Cada uno seleccionó su medio de transporte más frecuente. ¿Listo? O su medio de transporte frecuente. Listo. Ahora, mire que lo que queremos obtener inicialmente es cuántos colaboradores, ¿cierto? O cómo está conformado. Bueno, cuántos colaboradores seleccionaron carro particular como su medio de transporte frecuente. ¿Listo? Y en pocas palabras estamos queriendo obtener el conjunto C. Yo puedo llamarlo conjunto C, de carro particular, C mayúscula. ¿Sí? Eso es. ¿Qué hacemos acá? Y después, la segunda pregunta es, ¿cuántos colaboradores, moto particular, y cuántos elementos del conjunto T, transporte público, hay? En- ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente contamos, ¿no? No tenemos que contar uno a uno así, pues eso es lo que haríamos si no tuviéramos Excel. Contar, empezar a contar. Ah, bueno, ¿cuántos de carro particular? Uno, dos, tres. Pues, lógicamente, ese no es el ejercicio porque aquí estamos hablando de una base de datos de 163, pero podemos estar sujetos a una base de datos de 500, de 1000 datos, de 2000 datos. Prácticamente eso no debe ser contado así uno a uno, pues, de forma tradicional. Entonces, aquí yo puedo, o acá. Entonces, voy a utilizar diferentes. Miren que cuando otros voy a ampliar aquí un poquito y vayan haciéndolo ustedes allá. Cuando yo voy a poner contar, que es una función de Excel, contar, hay varias opciones de contar y eso quiero que revisemos aquí un poquito. Si yo pongo contar, hay contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí, punto conjunto, contar A. ¿Listo? Entonces, si yo pongo contar, mire que ahí mismo me dice Excel, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, si yo lo pongo así, a ojo cerrado contar, me abro y cierro paréntesis, me pongo en el rango que quiero en la columna, mire, no le pongo la etiqueta, solamente las celdas. Entonces, ¿qué me aparece? Me aparece en cero. ¿Por qué? Porque mismo me dijo Excel. Excel me dijo, cuando yo le puse contar, me dijo, ojo, cuenta el número de celdas de un rango que contengan números. Entonces, en este caso no me sirve porque son X letras, ¿cierto? Entonces, en este caso, no. Mire que hay otra opción que se llama contar punto blanco. A mí me interesarán los que no, este, me interesan los que no, seleccionaron la opción, en este caso de carro particular, entonces pues sí podría ser contar punto blanco, abro, cierro paréntesis, me pongo acá en el rango, selecciono el rango, ¿cierto? La columna sin tocar la etiqueta es el título, y pongo enter. Entonces ahí me está contando que es 119, es decir, de los 163 no marcaron como opción carro particular 119. Pero a mí me interesa solo contar, ¿no? Esa sería la diferencia, ¿no? Entre 163 y 119, pero listo. Pero voy a contar, entonces me interesa cuál.
Yo podría seguir contar puntos, sí, podría hacerlo. ¿Qué me dice? Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces yo puedo ponerle, abro y cierro paréntesis si me sirve. Pongo acá, mire que me dice rango. Entonces selecciono el rango y después me dice punto y coma criterio. Yo puedo decirle punto y coma. ¿Y el criterio cuál va a ser? El criterio es que me cuente donde haya X. Entonces le pongo X. Ojo acá. Cuando nosotros ponemos letras, ¿sí? O vamos a poner como criterio letras o palabras, tenemos que encerrarlas entre comillas dobles para que Excel digamos, la identifique como un texto, ¿sí? Entonces yo tengo que encerrarla siempre que voy a identificar X o una palabra específica, encerrarla entre comillas dobles, ¿listo? Ahí me dan 44, ¿sí? Mira que ahí me daba 119 cuando contaba los espacios en blanco. Vamos a poner 163 menos 44, que me da 119, ¿listo? Entonces, pero aquí me interesan es los que tengo datos, es decir, los que están marcados con X. De la misma forma puedo hacerlo para los siguientes, sí. Podría hacerlo con contar sí, punto sí, claro. Y tengo que hacerlo nuevamente aquí. Podría hacerlo igual, punto, contar sí. O simplemente selecciono acá. Miren, recuerden aquí el cuadrito que está en la parte inferior derecha digamos, de la selección de la celda. Y yo me pongo, cuando se me convierte en cruz el cursor, yo lo mantengo con clic izquierdo sostenido y lo arrastro. ¿Qué está haciendo acá? Pues simplemente me arrastró y como yo no fijé la selección del rango, pues él me lo traslada al lado y al lado, ¿sí? Me lo corre también. Eso es. ¿Qué verifico acá? La suma de los tres debe darme 163. Ahí está, 163 aquí en la parte inferior que dice suma. Otra opción, ¿cuál podría ser? Esa es una opción, ¿listo? Con contar puntos y como un condicional. Pero yo podría decir contar, ¿cierto? Mire que abajo dice contar A y ese contar A dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, simplemente puede tener números, puede tener letras, puede tener cualquier, ¿cierto? Señal o indicador o notación y yo simplemente, pues me lo va a contar. Yo podría darle ese, si son X, si son letras, digo, si son palabras o si son números, ¿sí? Y me da 44 también. Entonces, esa es otra opción. Entonces, ya es la que a mí más me guste, pero ojo, reviso primero que, digamos, que me permite, ¿sí? Eso es. Hay otro, mire que hay otro que dice contar punto sí, punto conjunto. Ya ahorita lo vamos a revisar, ¿sí? Que incluso ahorita una compañera pues lo había utilizado y ahí nos lo compartió también. Y también nos sirve una compañera, digamos, del grupo anterior a ustedes, tuve el grupo digamos, de socorro y ella pues el siguiente ejercicio lo realizó por ahí. Entonces ahorita lo vamos a, a compartir para ver que también podemos hacerlo. Y yo también le enseño otro condicional, ¿listo? Entonces ahí aprendemos dos funciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tendríamos ya la primera pregunta, la primera, la tercera, la podemos responder, ¿cierto? El conjunto de elementos, es decir, colaboradores, que seleccionaron carro particular como su principal medio de transporte son 44. Es decir, hay 44 elementos en el conjunto carro particular. Hay 73 elementos en el conjunto moto particular. Y hay, en este caso, transporte público, hay 46 elementos. Yo quisiera obtener el conjunto universal, ¿cierto? Entonces, como el conjunto universal podría sumar, una opción es suma, ¿cierto? Suma esos tres conjuntos, ese es mi conjunto universal, pero que pues tiene que coincidir con el número de colaboradores, en este caso porque hay una sola respuesta por colaborador, pero también podría hacer lo siguiente, podría hacer contar, voy a poner contar abro y cierro paréntesis que me cuenta todas las letras novas, todas las celdas no vacías y selecciono pues todo el rango, no solamente las columnas, por columna, selecciono todo el rango porque estoy hablando del universal y pues me tiene que dar lo mismo, ¿no? 163, ¿listo? Ok. Ahora, voy a mostrarle, digamos, el desarrollo, ¿por qué? Porque ya habla de los diagramas de Venn, pero para no detenernos tanto en la figura, porque nos va a quitar más tiempo, o más tiempo del que disponemos, voy a mostrarle cómo lo tengo desarrollado. Igual yo les voy a compartir ese mismo archivo, ya todo desarrollado, para el tema de diagramas de Venn. ¿Sí?
A ver, acá. ¿Esto qué es? Listo, ahora sí. Bueno, entonces, por ejemplo, acá yo tengo lo siguiente. Para el ejercicio uno, entonces, aquí hay opciones, lógicamente, pues está ahí lo que hicimos nosotros. Suma, bueno, simplemente aquí carro particular lo llamé conjunto C. Está simplemente con contar A. Monto particular se llamó conjunto M. Transporte público es el conjunto T. Conjunto universal, pues es la suma. O simplemente es contar pues las celdas no vacías. ¿Listo? ¿Cuántos colaboradores se transportaron en carro particular? Tenemos respuesta, 44 colaboradores. Temporal particular, esa es la notación sencilla, 44 elementos tiene el conjunto C, ese es un diagrama bien sencillo, y para cada uno de ellos lo tiene, ¿cierto? Este, moto particular, aquí está hablando, y transporte público, ¿listo? Ahí está. Esa es, digamos, como la primera parte del ejercicio. ¿Qué más me pregunta? Entonces, ya miren la siguiente, ahí sí vamos a utilizar, pues, ya les comparto para que recordemos las preguntas D y E. La A, B y C ya la respondimos. La D y E no, la D. D y esto es del siguiente ejercicio, si tiene D y E. La D, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular? ¿Cierto? Carro particular o en moto particular. Entonces me está preguntando, es prácticamente la unión de los dos, ¿sí? En uno o en otro, es decir, ambos elementos me sirven, ¿sí? Listo, entonces vamos a hacerlo acá en Excel, que es muy sencillo también. Y le enseño ya un condicional que nos va a servir para el siguiente y lo dejamos ahí como tarea para que ustedes lo desarrollen, pero por favor lo revisan, sobre todo para que genere la inquietud digamos, de obtener las funciones o apoyarnos en Excel para el desarrollo del ejercicio. Le voy a compartir acá. Sí, ya, tranquila, Angie, ya estoy aquí buscando el archivo. Listo. Ok, perfecto. Listo. Ahora, bueno, antes digamos, de responder la última pregunta, la D, revisemos lo siguiente, que quería hacerlo acá. ¿Qué pasa si tengo, en vez de, digamos, el área de recursos humanos, en vez de poner X, algo sencillo, puso simplemente el nombre, ¿sí? Entonces, esto lo hago como para enseñarles una función aquí sencilla, que Excel la tiene, que es un condicional. Pero ahora, yo también, si tengo así, yo también podría, recuerden que el contar A me cuenta las celdas no vacías, ¿no? Me decía contar A no vacía. Entonces yo puedo poner contar A y me va a contar sea X o sea nombres. Igual me va a contar la celda como tanto. Entonces me debe contar lo mismo, mire, ¿cierto? Las mismas 44. Y hacia el lado me cuenta lo mismo, mire, y todos estamos hablando de las 163. Listo. Pero yo también puedo hacer lo siguiente. Y este es un condicional que quiero que tengamos presente que nos sirve para muchas cosas, ¿sí? Realmente nos sirve para muchas cosas. Y es lo siguiente. Se llama igual sí. Y ese igual sí, y ese igual sí me permite darle condiciones para búsqueda y para que me dé respuesta, ¿sí? Para que me dé respuesta. ¿Listo? Entonces aquí, igual sí, ¿qué me dice? Dice, es como un condicional donde yo puedo poner, mire, compruebe si cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Cierto? Yo puedo decir, sí, abro paréntesis, ¿cierto? Entonces yo podría decirle, sí.
Este, si esta celda, por ejemplo, es igual, entonces yo puedo decirle, puedo ponerle carro, yo puedo ponerle carro, ¿sí? Particular. Yo podría poner carro particular, que es como está escrito. Pero entonces lógico que tengo que encerrarla entre comillas dobles, ¿no? Entre comillas. Y le pongo, si eso es verdadero, es decir, si esa celda tiene carro particular, entonces póngame, sí, entonces póngame OK, o sí, póngame un número. OK, si yo pongo OK, tengo que ponerle entre comillas doble para que me escriba OK. Pero si no, entonces póngame falso, ¿sí? No sé, puede ser algo así. Y enter. Entonces, ahí me dice falso, ¿por qué? Porque no tiene carro particular ahí. El de abajo, ¿qué me va a decir? Si yo lo arrastro hacia abajo, me va a decir, OK, oiga, sí, ahí está, OK. El de arriba, el de siguiente, falso. Y así tengo todo. Le doy doble clic, me parece. Entonces, claro, yo puedo bajo un condicional de forma muy sencilla, si hay algún criterio de revisión sea un valor, puede ser un valor, yo puedo decirle, si hay un valor, puedo decirle mayor que, igual que o menor que, también puedo decirle eso, o mayor o igual, ¿sí? O si es una característica específica, yo puedo poner la característica acá, que me la identifique en un grupo, ¿sí? Yo puedo decirle, entonces yo puedo identificar eso, ¿sí? Ese es un condicional. Ahora, yo ese condicional aquí podría ponerle un formato condicional. Mire, aquí hay un formato condicional que se llama, que aquí en la parte superior dice formato condicional. Yo le puedo poner una nueva regla y le puedo decir, oiga, mire, aplíqueme formato únicamente a las celdas que contengan, el segundo. Y le puedo poner un valor o le puedo poner un texto específico. Entonces yo digo que contengan, entonces puedo decirle que contengan, yo puedo referirme acá, ¿no? Carro particular. Yo puedo escribir ya sea en comillas o acá, en comillas dobles, carro particular, ¿sí? Yo puedo decirle carro particular o puedo decirle la etiqueta, que contengan que, entonces le doy acá y le digo que tenga esa etiqueta, carro particular, enter, y pónganmele un color verde como un semáforo. Fíjate que esta vez se me bloqueó acá. Ahora sí, que contengan un color, un relleno, por ejemplo, verde, aceptar y aceptar. Entonces ahí no me escribió nada, ¿por qué? Porque ahí dice falso. Pero si yo pongo copia o simplemente arrastro, mira, entonces, ¿ve? ¿Qué pasó aquí? Ah, ya, porque dice carro particular. Tenía que poner OK. Listo, qué pena. Entonces, otra vez nuevamente. Formato condicional. Nueva regla. Entonces, el segundo. Valor no, texto específico. Aquí entonces, digamos, pongámosle acá. Entonces voy a ponerles OK. Voy a ponerles acá. Doble, comillas dobles. ¿Sí? Y encierro es OK. Que contenga OK. Y póngame el color verde. Y póngame el aceptar. Y aceptar. Ahora sí. Entonces yo le doy doble. Entonces, ¿qué pasó acá? OK, ¿por qué no? ¿Qué pasó acá? Formato condicional. Escala. Valor de celda, no. Texto. Que contenga. OK. Formato. ¿Por qué no me está haciendo? OK. OK. Le doy acá a ver. Ahora sí. ¿Y por qué no me lo sabe? Bueno. OK, entonces cuando es allá en formato condicional, no hay necesidad de ponerle. Entonces, cuando es formato condicional, no hay necesidad de ponerle las dobles comillas. ¿Por qué? Porque me va a identificar allá. Listo, entonces simplemente lo que. Ese era el detalle. Aquí en la fórmula sí, porque si no me genera error. Mire, si yo no le pongo la doble comilla, entonces me pone error, ¿sí? En cambio, allá el formato condicional no hay necesidad, ¿listo? Ahora, yo puedo ponerle también otro formato condicional, es decir, puedo adicionarle cuantos formatos condicionales que quiera. Entonces, puedo ponerle otra nueva regla, voy a poner la segunda, aplicar únicamente las señales que contengan, voy a ponerle texto específico y voy a ponerle aquí falso, sin comillas, dice sin comillas. Y voy a ponerle aquí amarillo como signo de, digamos, de alerta. Aceptar. Entonces me va a poner amarillo. De ahí doble clic para que me lo cambie, me ponga el formato en todo y me hace. Entonces, son semáforos que le permiten a uno identificar fácilmente en muchos datos eh, alguna característica específica.
Eso es lo que quería ahí. Ahora, yo puedo adicionarle formato, sí. Yo puedo adicionarle condiciones de sí. Igual sí, y le adiciono otra sí, eso es. Pero miren que a nosotros nos interesa aquí, en la segunda pregunta, bueno, en la pregunta D, que digo, en la última pregunta, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular? Entonces yo podría hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, eso prácticamente estamos hablando de, voy a poner acá, dejar un espacio acá. Entonces, estamos hablando de cuáles se transportan en carro particular o en moto particular. Es decir, es una unión entre carro particular y moto particular. Voy a buscar aquí el signo que está por acá. Insertar y voy a buscar por aquí el signo, símbolo que digo. Y busco por acá, bueno, intersección. Por aquí debe estar entonces la unión. Intersección, la unión debe estar por acá abajo. Buscando el signo que es específicamente. Unas parecidas, pero no me cuadran. Lo tenía a la mano. A ver por aquí entonces. Así que está hacia abajo, unión, unión, no. Ujú. Pero unos parecidos. Tenemos más tiempo que con acá. El que veamos así más parecido lo ponemos. Pero ahí está. Ah, bueno, por acá. Bueno, está aquí. Listo. Pongámosle ese. Entonces, aquí tengo, ¿cierto? Conjunto de carro particular, unión moto particular. ¿Qué significa? Que me sirven tanto de uno como de otro. Una opción podría ser, pues simplemente sumar, ¿no? Si yo tengo aquí los dos, pues la unión de estos dos es la suma de los dos, ¿no? Este más este. Pero hagámoslo con un formato, con un, son 117. Hagámoslo acá con una, una formulita aquí de Excel. Contar, que es la que dije que hace falta. Contar puntos de esa gama o esa franja de contar. Hay uno que dice contar punto sí, punto con punto. ¿Sí? Y esa me serviría. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Sí? Pero entonces, ya estoy viendo que aquí también sirve para otra manera. Vamos a hacerlo acá. Si yo requiriera, pero listo, vamos a hacerlo. Si yo requiero inicialmente conjunto, unión, ¿cierto? De carro particular, moto particular, pues yo simplemente tomaría contar, contar A y contaría quiénes, contaría pues todos los de ambas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un caso en que simplemente pues cada uno tuvo una respuesta, ¿sí? Una única respuesta. Entonces ahí me da 117. Eso sería eso. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, quisiera, a ver, en este caso me serviría, no me serviría. Pero en tal caso me va a servir para el siguiente ejercicio. Aquí pues sería ese, conjunto de carro particular, unión moto particular sería ese. Simplemente la suma de los dos, ¿sí? Porque me sirven tanto los que votaron por carro particular como los que seleccionaron moto particular. Pero si yo quisiese, por ejemplo, quisiese revisar cuáles seleccionaron ambos, que no es este caso porque aquí no seleccionaron dos opciones, pero yo ahí sí podría poner contar, pero voy a desarrollar la fórmula y ya les digo qué resultado nos da. Contar punto conjunto, contar punto conjunto, abro paréntesis, ¿qué me dice? Rango de criterio. Entonces yo quiero estos de acá que seleccionaron, ¿cierto? Como criterio, puedo poner acá carro particular. Entonces voy a poner sin los.
Ah, no, porque tengo que darle un criterio como tal. Contar puntos y conjunto, entonces. Tengo que seleccionar el criterio de la columna que quiero, ¿sí? Aquí en este caso, punto y coma, tengo que ponerle, en este caso sí tengo que ponerle el nombre, entonces, comillas dobles, voy a poner carro particular, ¿listo? Si yo le pongo enter, me genera 44, que es lo que genera carro particular, ¿listo? Ahora, pero si yo quisiera saber, pues, por ejemplo, que nos va a servir para el siguiente ejercicio, no solamente que haya seleccionado carro particular, sino que también haya seleccionado moto particular. Es decir, que sea, no sea o, como en este caso que fue o, una u otra, en este caso que sea y, es decir, condiciona que debe tener seleccionados los dos. Que para este caso no aplica, ¿por qué? Porque este caso solamente selecciona uno, pero para el siguiente ejercicio que les voy a este, leer, sí nos va a aplicar. Sí, no, sí. Entonces yo puedo asignarle otra condición adicional, ¿sí? Punto y coma. Entonces selecciono moto particular, ¿sí? Y le pongo punto y coma. En este caso, como está seleccionado los nombres, le pondré el nombre, pero si estuviera seleccionado X, yo tendría que poner entre comillas dobles X, ¿cierto? Entonces, en este caso sería moto particular. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Como ninguno cumple las dos condiciones, por eso me pone cero. ¿Sí? Pero ese sí me permitiría, esa función me permitiría obtener el conjunto cuando haya, digamos, posibilidad de mm, digamos, posibilidad de seleccionar varias respuestas, dos respuestas, y me pregunten cuáles medios de transporte, no uno solo, sino cuáles medios de transporte son, utilizan con mayor frecuencia. Seleccione dos. Entonces yo pongo, carro particular y moto particular. Entonces, en este caso sí me genera, sí ese caso sí me sirve ese contar puntos y conjuntos. ¿Por qué? Porque me pone como condición que hayan seleccionado carro particular, pero también que hayan seleccionado moto particular. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo aquí seleccioné moto particular también, ya me va a contar ahí uno, ¿sí? Ya me va a contar ahí uno, ¿listo? Eso es. Ese sí nos sirve para el siguiente, pero quería que una vez lo tuviéramos presente. Ahora, en este caso acá, bueno, contar, en el caso de condicional, si yo quiero un condicional, sí, abro y cierro paréntesis, yo también puedo adicionarle condicionales, ¿sí? Sucesivos. Entonces yo puedo poner si este si ese es igual a qué. Entonces yo le puedo poner aquí carro particular. En condicional sí puedo poner la etiqueta o puedo poner el nombre. Si pongo el nombre, lo pongo entre comillas dobles. Y aquí puedo ponerle, pero también que esta sea igual a moto particular. En este caso, póngame, ok, por ejemplo, o póngame uno. De lo contrario, póngame cero. ¿Sí? Cierro y cierro doble, cierro y cierro, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso tuve en cuenta, había un paréntesis, no, y aquí tengo que poner sí, esa también, ¿cierto? Es decir, ponerle condición. Entonces, inicialmente, si la primera celda fuese carro particular, pero puse por la etiqueta. Y también si la celda, la columna de moto particular, selecciono moto particular, entonces póngame uno, lo contrario póngame cero, ¿sí? Entonces ahí que tengo, abro un paréntesis, abro otro paréntesis, entonces tengo que cerrar dos paréntesis. Ahí me va a poner falso, ¿por qué? Porque en la primera no encontró, en la siguiente me va a poner cero. No, me deben poner falso. Bueno, porque en la siguiente, ya. Es que se me corrió aquí el condicional. Entonces, si yo pongo la etiqueta, ojo, le pongo F4 y lo que hago es fijar esa celda, ¿sí? Para que no se me corra al momento de correr la, la, la fórmula, ¿sí? Yo le pongo F4. O le pongo, recuerden, le pongo signos de pesos antes de la columna, es decir, de la letra, y signo de peso antes de la fila, que es el número, ¿listo? Entonces aquí voy a ponerle F4 también acá, ¿listo? Eso es. Entonces ahí sí me va a dar esto, y lo que hizo fue que me mantuvo, ¿cierto? La celda de referencia me la mantuvo arriba, o sea, no me la corrió, eso es. Lo que hace el F4 ahí, lo que hace el signo, digamos, de pesos, sea antes de la columna. Si lo pongo solamente antes de la columna, solamente me deja fija la columna. Si lo pongo solamente después antes de la fila, que es el número, me deja solamente fija el número, ¿sí? La fila. ¿Listo? Y si lo pongo en ambos, pues me deja ambos fila y número fijos. ¿Listo?
Eso es. Ese también nos podría servir para el siguiente ejercicio. ¿Por qué pone falso? Porque pues en la primera condición ya no encontró nada, entonces pone falso. Pero si en la primera condición encuentra el carro, tiene que buscar la siguiente condición, que es que encuentre moto particular. Si no lo encuentra, me pone cero. Ahí pues ninguno cumple las dos condiciones. ¿Listo? Ahora, venga, les muestro, digamos, como el desarrollo, pues ya con el diagrama de Venn, del punto D, ¿cierto? De ese punto. Entonces, ya les voy a mostrar acá. Ya un momento. Aquí. Ya un momentico acá. Listo, ahora sí ya. Listo, entonces aquí tengo el desarrollo del D. Ahí están los 117 que no había dado. Entonces, ¿cuántos colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular? 117 colaboradores se transportan en carro particular o en moto particular, ¿sí? Aquí están como conjunto aparte. ¿Por qué? Porque está nombrado como C. Pero si yo nombrara, por ejemplo, si yo nombrara C, unión, en este caso, unión M, ¿cierto? Pues tendría que ponerlos todos en un solo conjunto y ponerle 117, ¿sí? Si fuese C, unión M, por ejemplo, aquí no tengo unión M, aquí. C, unión M, ¿listo? Entonces, C, unión M. Fuese en un solo conjunto, ¿cierto? Y pongo los 117. Pero ya la forma como nombre yo al conjunto. Ahora, listo. Entonces, ese sería como el primer ejercicio aplicado, pero le damos el segundo ejercicio aplicado y se los dejo de tarea, ¿sí? Para yo descansar un poquito la voz y ya lo vamos a leer acá. Y lógicamente se los dejo cargado ahí en la diapositiva, en el curso de Moodle. ¿Qué es el segundo ejercicio? Una modificación del primero, realmente, ¿sí? Es una modificación del primero. ¿Y qué nos dice el segundo ejercicio? A ver, este. La misma empresa de 107 colaboradores y de misma área de recursos humanos registra la información obtenida a través de la encuesta en la hoja de cálculo adjunta, ya la revisamos, pero la pregunta ahora, ¿cuál es? Entonces, le da la opción de responder, de seleccionar máximo dos, los medios de transporte usados con mayor frecuencia. Es decir, si yo tengo un carro particular y utilizo el transporte público, pues yo selecciono el transporte público, pero también como segunda opción tengo el carro particular, entonces seleccionaría el carro particular. Y así, entonces le da la opción de que seleccione dos. ¿Listo? Y lo mismo, indique la operación de conjunto y grafique los diagramas de Venn. ¿Qué dice acá ahora? Lo mismo, ¿cuántos conjuntos o cuántos elementos tiene el conjunto de carro particular? O simplemente cuántos colaboradores se transportan en carro particular, cuánto en moto particular, cuánto en transporte particular. Pero también ahora me pregunta, ¿cuántos colaboradores transportan en carro particular y, mire que no dice o, dice y en moto particular? Entonces me sirve el condicional sucesivo o me sirve el contar puntos y punto conjunto para darle las dos condiciones, lo que hicimos ahorita, ¿sí? Ahora sí podemos aplicarlo. Y lee cuántos colaboradores se transportan en moto particular y en transporte público, ¿cierto? Ahí sí me está preguntando la intersección de los dos. ¿Listo? Ahora veamos la hoja de cálculo, que es la misma que tienen ustedes ahí, ¿cierto? La que está limpia, pues la idea es desarrollar sobre esa y pues ya en la otra clase revisamos la respuesta sí, o cómo lo hicieron más bien, y cómo lo lograron ustedes. Pero hay varias formas. Y hay varias formas de hacerlo. La idea es que utilicemos las funciones, por supuesto, las funciones digamos, de Excel, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver, a finalizar con la revisión aquí de la tabla, ¿ok? Del registro aquí en Excel, de la hoja de cálculo, y eso es. Entonces, miren que hay la misma forma. Entonces, dice ejercicio 2. Dos. Listo. Entonces, aquí está seleccionado con X. Entonces, el primer colaborador seleccionó como principales medios de transporte, entonces ya dos, máximo dos, moto particular y transporte público. Pero el otro solamente no, yo solamente tengo carro particular, no me transporto en moto ni en transporte público, selecciono uno. Pero otro seleccionó dos. Entonces, algunos seleccionaron uno y máximo seleccionaron dos. Entonces, ya la cosa
es un poquito diferente, ¿sí? Pero el concepto pues hay que manejarlo, eh, digamos, ya sea o puede ser una u otra, o y condiciona las dos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este seleccionó moto particular y transporte público, ¿sí? Entonces la idea es que nos basemos en eso misma, en esta tabla, en el ejercicio guión bajo 2, ¿sí? Y pues lo desarrollamos. Cualquier duda, pues lógicamente, pues estoy atento, pero la idea es generar, digamos, esa actitud por parte de ustedes para que nos apoyes. Eso es. Ahí pues va a quedar lógico la tutoría grabada en el curso de Moodle y pues la presentación de la carta que tengamos en el enunciado del ejercicio, que es una modificación como tal de ese ejercicio inicial, pero que nos permite también usar esa otra función, ya sea condicional igual sí, y voy adicionándoles punto y coma igual, punto y coma sí, abro paréntesis, sí, sigo adicionándole, ya al final le pongo la condición, digamos, de que sí es verdadero, qué respuesta me dé, quiero le pongo condicional, digamos, de colores, ¿cierto? Condicional, una regla condicional ahí a la celda, si no quiero, pues no. Y pues hago el conteo pues de cuáles. O también puedo utilizar igual punto, igual sí que digo, igual contar. Y contar punto sí, punto conjunto. También para darle las dos condiciones, selecciono una columna de la condición, selecciono la otra columna de la condición y lógicamente ella me hace el conteo de cuáles cumplen las dos condiciones. Eso es. Igual cualquier duda, pues estamos atentos ahí para, lógicamente, eh, para despejar las dudas, ¿sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? La tareita que queda, pues no hay que presentarla ni informe nada de ese tema, es simplemente, pues, revisar el segundo ejercicio, digamos, la modificación y responderlo, hacerlo en Excel. Y pues lo verificamos en la próxima clase, cómo lo hicieron, cuál condicional utilizaron, o si utilizaron la función contar punto sí, punto conjunto, ¿sí? Eso es, ¿sí? Como generar esa inquietud. Y entonces yo ajusté la fecha del producto 2 para dentro de 15 días. Eh, ya tendríamos capacidad de hacerlo, sí. Entonces yo de aquí al lunes yo les cargo el producto 2, pero igual cualquier duda, pues vamos desarrollándola aquí a la próxima tutoría que vamos a tener también el otro sábado. Verificamos. Entonces cualquier duda, pues estamos todavía una tutoría para antes de presentar el producto 2. Y cualquier, pues, inquietud, pues, no estoy atento al grupo de WhatsApp, sería ideal. ¿Sí? Para, pues, para despejar las dudas a varios que tengan posiblemente. ¿Listo? Entonces, un bendecido fin de semana, puente, una jornada académica. Estamos en contacto. Gracias Angie, gracias Hilda, gracias Angie Vega, Samsung, Jennifer, Lida, Nicole, Camila, Luna, María Nubia. Está también en contacto aquí conectada María Paula, Mari, Rodman, Mayerly, Fernanda, Magali, José. ¿Listo? Entonces, un bendecido fin de semana, puente y una bendecida jornada académica. Nos vemos el próximo tutorial. ¿Listo? Bueno, profe, chao. Bien, que tú, Muchas todavía ahí. gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, gracias. Hasta luego.